Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Mes de abril, mes de las Malvinas. En Argentina y en el Río de la Plata. Estamos aquí en la Real Historia. Seguramente muchos paraguayos se preguntan por qué hablar de las Islas Malvinas en un programa hecho en Paraguay. Porque hablar de la historia del Imperio Español es hablar de la historia común de todas nuestras naciones y es entender que esta leyenda negra que contaminó a la historia del Imperio Español también nos contamina a nosotros como pueblos. Fueron los anglosajones los que crearon la leyenda negra, justamente para desprestigiar a ese imperio al que no podían vencer en los siglos XVI y XVII. Obviamente, todos los grandes países, los grandes reinos, las grandes naciones tienen momentos de decadencia y van perdiendo su preponderancia. Y a partir del 18 y el 19, Francia primero e Inglaterra después toman el lugar que poseía España en el 16 y en el 17, en los siglos 16 y 17. Y la propaganda que ellos dijeron en contra de España en todo ese tiempo anterior, la convirtieron en hecho histórico. Falso hecho histórico, historia falsificada. Y esa historia falsificada es la que ellos utilizan y manipulan con muchos temas y específicamente o especialmente también con este tema de las Malvinas. Porque España descubrió las Malvinas mucho antes, tomó posesión de las Malvinas mucho antes. Ingleses y franceses, especialmente ingleses, recién en el 1760 y pico ponen su pie en las Malvinas. En la Real Historia, en este programa de hoy, la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo se llegó a la guerra? No vamos a hablar tanto del conflicto, sino de cómo se llegó a la guerra. Hemos visto en los programas anteriores, o escuchado más bien, aunque algunos miran también por tele, la foto de portada que le ponemos al programa, pero técnicamente lo que hacen es escuchar. Entonces escuchamos en el programa anterior y en otros programas anteriores el proceso de descubrimiento, de posesión y las protestas y los enfrentamientos que ya tenían españoles e ingleses por las Malvinas. Y llegamos hasta el año 1833, cuando Inglaterra ocupa ese territorio que pertenecía al Imperio Español y a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, a todo el Río de la Plata, a argentinos, uruguayos, incluso paraguayos, incluso los del sur de Bolivia. A todo el Río de la Plata le pertenecían esas islas que Inglaterra hoy ocupan. Bienvenidos a la Real Historia. Desde 1833, cuando Inglaterra ocupa con la expedición del barco pirata Clio las Islas Malvinas, los gobiernos de Argentina protestan y airadamente se oponen a la acción británica en dicho archipiélago.
Pero un momento clave se produce en el año 1946, cuando las Naciones Unidas se forman, institución con la que tengo mis diferencias también, pero se forman las Naciones Unidas y la Asamblea General en esa época tenía como política la descolonización de los territorios. Argentina se vale de esto y en el año 1946 plantea su protesta de descolonización de las Malvinas, que en cierto sentido es tácitamente aprobada por la famosa Resolución 66 de la ONU, que dictamina que las Malvinas son un territorio en situación de colonización, ocupado por Inglaterra y que debe ser abandonado por la potencia colonizadora. Porque se habla siempre de la descolonización. Sin embargo, Inglaterra rechaza, y recordemos, Inglaterra forma parte del absurdo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Absurdo decimos porque son 5 países que tienen derechos por encima de los demás y que se abrogan atribuciones por encima del resto, que nadie les concedió, nadie les dio ese permiso, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Pues bien, Inglaterra, como miembro del Consejo de Seguridad, ignora las posturas de las Naciones Unidas y declara que las Malvinas son territorio soberano de la corona británica. Ya ni siquiera una colonia, sino territorio soberano. Sin embargo, las Naciones Unidas insisten y en 1960 declaran entre el 60 y el 64 que las Malvinas deben estar incluidas en el proceso de la independencia o en el proceso de la descolonización de antiguos territorios colonizados. Envalentonados por esta determinación, en el año 1964 un aviador argentino, Miguel Fitzgerald, hace una verdadera proeza, que es, burlando la seguridad y burlando los controles británicos, en un vuelo espectacular aterriza en un territorio de las Malvinas, clava la bandera argentina y, a riesgo de su propia vida, entrega o hace llegar, no sabemos cómo lo hizo, pero hace llegar unos documentos de protesta que personalmente con algunos amigos, y quizás apoyado por el gobierno argentino, no se sabe bien esto, pero que personalmente con algunos amigos redactaron en protesta contra la ocupación británica. Aquí ya empieza a calentarse el ambiente, porque existe un sector de la población argentina que siente la necesidad inminente de luchar por esas islas, porque los tiempos se estaban acortando. En 1833 se produce la ocupación británica y se está acercando peligrosamente a Argentina al año 1983, en el que se marcarían los 150 años de ocupación de las islas. Los argentinos tenían claramente en mente, si se me permite la expresión, que esto se acercaba y que se tenía que hacer algo lo antes posible. Y varios pescadores y balleneros argentinos, patrióticamente, se organizan y realizan expediciones en la región, alegando que lo están haciendo para la pesca competitiva o la pesca industriosa, y se meten en aguas territoriales de las Malvinas. Y ya realizan este acto y ondean banderas argentinas dentro de esas aguas territoriales. Al punto tal que los ingleses en no pocas ocasiones tuvieron que capturarlos a estos pescadores
argentinos, balleneros argentinos que se metían con las banderas en esa región. Finalmente, en el año 1982, llegamos al 82, y los argentinos desembarcan en el Puerto Lith. Es el último acto previo a la guerra. Puerto Lith es el nombre que se le da a las Georgias del Sur, a una posición clave de las Georgias del Sur. Los balleneros argentinos habían instalado allí una fábrica y los ingleses les presionaron para que desinstalen esas instalaciones, valga la redundancia. Y los argentinos van a Puerto Lith, clavan la bandera argentina y desinstalan sus posiciones balleneras y pesqueras en las Georgias del Sur. Este fue, digamos, el último momento ardiente de la cuestión en que todo iba escalándose. Argentina sentía, por una parte, que el tiempo se acababa para ella. Veía cómo los derechos de sus pescadores, de sus balleneros, de sus ciudadanos de la región eran desoídos y eran abusados por los británicos. Veía cómo Inglaterra ignoraba con total impavidez y con total descaro las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a Malvinas. Y veía cómo 150 años de protestas a nada llevaron. Es en donde se toma la decisión el 2 de abril del 1982. Bueno, se tomó antes la decisión, pero el 2 de abril de 1982 se produce el desembarco en las islas. Lo que inicia el conflicto o la guerra que conocemos como de las Malvinas. Un mes después, los británicos responden con el hundimiento del crucero Belgrano, General Belgrano, para más simbolismo, porque probablemente el General Belgrano sea el prócer más prístino que tuvo la Argentina en su surgimiento como nación. Y el 26 de mayo del 82, la OTAN anuncia que apoyará a Inglaterra en la guerra contra las Malvinas, en la guerra por las Malvinas, digo bien. El combate duró, si contamos desde el 2 de abril del 82 hasta el 15 de junio del 82, el combate duró abril, mayo, junio, 3 meses, 2 meses y medio. Pero esa lucha abnegada, intensa, valerosa, con pocos medios, con una dirigencia militar que quizás no estaba 100%, no tenía 100% en claro lo que estaban haciendo allí. O sea, tenían en claro el objetivo de luchar por las Malvinas, pero no sabemos si tenían un plan claro, estratégico de cómo hacerlo. Lo cierto es que sirvió para que la República Argentina renueve sus pedidos y sus reclamos, y para que los argentinos puedan decir que por lo menos en el año 82, unos meses del año 82, las Malvinas fueron argentinas y no inglesas. A partir de este momento los reclamos siguen. Y quiero hacer un último comentario antes de cerrar esta saga de las Islas Malvinas. Quizás en algún momento hablemos de la guerra en sí, de las proezas que realizaron sobre todo los aviadores y marinos argentinos. También los infantes, ¿por qué no? Y la tropa de tierra. Hacer críticas gratuitas a un gobierno que pudo tener aciertos y desaciertos. Los militares argentinos, Videla, Galtieri, Macera, compañía, pudieron haber tenido sus aciertos, sus desaciertos. Yo puedo tener miles de diferencias con ellos. Pero tomar partido por Inglaterra solamente porque a mí no me gustan Videla, Macera, Galtieri y compañía es un absurdo tremendo. Es el absurdo más grande que podría uno escuchar. ¿Y por qué? ¿Qué se cree la gente? ¿Que Margaret Thatcher es lo que muestran en las películas de Hollywood? Thatcher mató muchísima gente en Irlanda, masacró irlandeses, su gobierno,
de ocupación en Irlanda, y los ingleses no son precisamente unos santos a la hora de exterminar poblaciones. Entonces, llamar los tiranos a Videla, Macera, Galtieri y pensar que Thatcher era una hada mágica, un angelito. Señores, somos grandes, somos viejos, esto es historia, esto no es Hollywood. Si estos muchachos, estos militares argentinos eran perversos y malvados, te quiero mostrar lo que son los ingleses. Te quiero mostrar lo que son los ingleses. Algún día hablaremos verdaderamente de los atropellos, atrocidades y verdaderas matanzas tiránicas que cometió Inglaterra en su siglo de oro, el siglo XIX, también el XVIII un poquito, el XIX y el XX sobre todo. Pero lo dejamos aquí. Esto fue La Real Historia, esto fue una saga que hicimos en ocasión a algunos comentarios de la gente del Club Cerro Porteño sobre el tema de las Malvinas. Les decimos a todos que las Malvinas son rioplatenses. Argentinas en sentido pequeño y rioplatenses en el sentido más amplio de la expresión. Y que tarde o temprano se cumplirá el hecho de que ellas volverán a estar bajo control de los hispanos, que somos sus únicos herederos, auténticos herederos. Un abrazo a todos, síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, las que sean. Esto fue Real Historia para Informa TPI. Muchas gracias. Permiso.